El mundo del cine tiene el poder de transformar a personas reales en leyendas, grabando sus historias en la conciencia colectiva con un estilo dramático y un suspenso que acelera el corazón. Pocos han sido inmortalizados de esta manera más profundamente que Ed y Lorraine Warren. Son conocidos globalmente como los principales investigadores paranormales de la era moderna, un equipo de marido y mujer que dedicaron sus vidas a confrontar los rincones más oscuros de lo sobrenatural. Sus nombres se han convertido en sinónimo de casas embrujadas, posesiones demoníacas y encuentros escalofriantes con lo desconocido. La exitosa serie de películas, El Conjuro, llevó sus casos más aterradores a una audiencia global, pintándolos como figuras heroicas que luchan contra un mal inimaginable. Sin embargo, la pantalla de plata solo ofrece un vistazo a su complejo y a menudo aterrador mundo. Las adaptaciones cinematográficas, aunque emocionantes, son narrativas cuidadosamente seleccionadas, diseñadas para un máximo impacto. Simplifican eventos intrincados, amplifican ciertos detalles para un efecto dramático y a menudo omiten las preguntas persistentes y las ambigüedades inquietantes que definieron las investigaciones reales. Las películas convirtieron a los Warren en figuras icónicas del horror, pero la realidad de su trabajo era mucho más cruda, controvertida y llena de detalles que quizás eran demasiado perturbadores o demasiado complejos para encajar en una película de 2 horas. Su legado no es solo uno de horror cinematográfico, sino de miedo en la vida real y un misterio perdurable. Detrás de cada susto y cada exorcismo culminante en las películas se encuentra un expediente de caso meticulosamente documentado, el trauma de una familia real y un tesoro de evidencia que ha fascinado y polarizado a las audiencias durante décadas. Ed, un demonólogo autodidacta reconocido por el Vaticano, y Lorraine, una clarividente y medium dotada, no eran solo personajes de una historia. Fueron pioneros en un campo que se encuentra entre la creencia y el escepticismo. Abordaron su trabajo con un solemne sentido del deber, convencidos de que estaban inmersos en una guerra espiritual contra fuerzas que buscaban dañar a los vivos. Su misión no era entretener, sino documentar, comprender y, en última instancia, combatir las sombras. Este ensayo viajará más allá de las adaptaciones de Hollywood para explorar las historias auténticas que inspiraron el universo de El Conjuro. Profundizaremos en los expedientes de casos reales, examinaremos la evidencia física y descubriremos los secretos ocultos que nunca llegaron al corte final. El objetivo es separar la ficción de los hechos documentados, comprender quiénes eran realmente los Warren y confrontar la escalofriante realidad de los eventos que investigaron. Quitaremos las capas de brillo cinematográfico para revelar los relatos crudos y sin filtros de apariciones, posesiones y objetos malditos que formaron la base de su legendaria carrera. Para entender el legado de los Warren, primero hay que comprender la singular sociedad que formó su núcleo. No eran simplemente un equipo, eran 2 mitades de una única entidad, enfocada, cada una aportando un conjunto de habilidades distintas y vitales a su misión compartida. Ed Warren era el ancla, el inquebrantable demonólogo. Era un hombre de acción y convicción inquebrantable, un ex veterano de la Armada de los Estados Unidos y oficial de policía que abordaba lo paranormal con una precisión metódica, casi militar. Carente de formación teológica formal, se convirtió en un experto autodidacta en demonología, pasando incontables horas estudiando textos antiguos y doctrinas eclesiásticas. Fue el único demonólogo laico reconocido oficialmente por el Vaticano, un título que le otorgó un nivel de autoridad que pocos podían reclamar. Lorraine Warren, en marcado contraste, era el instrumento sensible, el conducto al mundo más allá. Desde joven, poseyó el profundo y a menudo oneroso don de la clarividencia y la mediumnidad. Podía percibir cosas que permanecían ocultas a la vista ordinaria, auras, espíritus y las huellas oscuras dejadas por eventos trágicos o violentos. Mientras Ed investigaba la evidencia física y el contexto histórico de un embrujo,
Lorraine se conectaba con la dimensión espiritual, identificando la naturaleza de la entidad a la que se enfrentaban. Sus habilidades no eran una herramienta que pudiera simplemente encender y apagar, eran una parte constante de su existencia, lo que la hacía singularmente vulnerable a las mismas fuerzas que buscaban combatir. Sus métodos eran un reflejo directo de esta relación simbiótica. Una investigación típicamente comenzaría con Ed entrevistando a la familia afligida, documentando meticulosamente sus experiencias y buscando explicaciones lógicas. Era un pragmático de corazón, siempre buscando desacreditar un caso antes de aceptarlo como genuinamente paranormal. Buscaría cableado defectuoso, corrientes de aire o estrés psicológico que pudieran explicar los fenómenos extraños. Solo cuando todas las posibilidades racionales se agotaban, concedía que algo sobrenatural estaba en juego. Este enfoque sistemático otorgó credibilidad a su trabajo, demostrando que no se apresuraban a etiquetar cada crujido y sombra como demoníacos. Fue en este punto que el papel de Lorraine se volvió primordial. Realizaba un recorrido psíquico por el lugar, abriéndose a las energías espirituales presentes. Sus visiones y sentimientos proporcionarían ideas cruciales que la evidencia física por sí sola no podría. Podía discernir si la presencia era un espíritu humano benigno, perdido y confundido, o algo mucho más siniestro, una entidad inhumana, un demonio. Esta distinción era crítica, ya que dictaba todo su curso de acción. Un espíritu humano podría requerir una guía suave para seguir adelante, mientras que una presencia demoníaca exigía una confrontación directa y peligrosa, que a menudo culminaba en los ritos de exorcismo. Impulsados por un sentido de propósito compartido y una profunda fe católica, Ed y Lorraine Warren fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra en 1952. Esto no fue un negocio comercial, fue la formalización del llamado de su vida. La SIPN se convirtió en el grupo de cazafantasmas más antiguo de Nueva Inglaterra, y su misión era clara e inquebrantable: investigar fenómenos paranormales, educar al público sobre los peligros de lo oculto y brindar asistencia a aquellos atormentados por fuerzas que no podían entender. Nunca cobraron por sus investigaciones, creyendo que nadie debería tener que pagar por ayuda espiritual en su hora más oscura. Su trabajo fue financiado por el arte de Ed y las modestas tarifas de sus conferencias públicas. Su sede era su propia humilde casa en Monroe, Connecticut. Desde esta base suburbana, lanzaron investigaciones que los llevaron por todo el país y por todo el mundo. La casa misma se convirtió en un repositorio de la oscuridad que encontraron. En su sótano, establecieron lo que se conocería famosamente como el Museo Oculto de los Warren. Esto no era una colección para el entretenimiento público, sino una instalación de contención, un lugar para asegurar y neutralizar los cientos de objetos malditos, infestados y espiritualmente peligrosos que habían retirado de lugares embrujados. Cada objeto era considerado un conducto para el mal, una puerta potencial para que entidades malévolas entraran al mundo. El museo albergaba una escalofriante variedad de artefactos, cada uno con una historia aterradora. Había una muñeca de sombra que, según se decía, podía aparecer en tus sueños y detener tu corazón. Un ídolo satánico encontrado en los bosques profundos de Connecticut. Un órgano que tocaba solo en la oscuridad de la noche. Lápidas de niños utilizadas en rituales oscuros. Cada objeto era un trofeo de una batalla espiritual, un testimonio de una familia salvada de un implacable embrujo. Los Warrens creían que al retirar estos objetos, estaban cortando la conexión entre la entidad y la familia a la que atormentaba. El museo era bendecido regularmente por un sacerdote para mantener el mal recolectado, contenido y suprimido. Central a su filosofía era la idea de que la ignorancia era el mayor peligro. Dedicaron una parte significativa de sus vidas a conferencias públicas, viajando a universidades y centros comunitarios para compartir sus hallazgos.
Presentaron sus pruebas, grabaciones de audio de voces incorpóreas, fotografías de apariciones y relatos de primera mano de opresión demoníaca. Su objetivo era advertir a la gente sobre los peligros reales de jugar con cosas como tablas Ouija, sesiones de espiritismo y rituales ocultos. Insistían en que tales actividades no eran juegos inofensivos, sino invitaciones abiertas a fuerzas que eran antiguas, poderosas y completamente malévolas. Su misión, por lo tanto, era doble: luchar directamente contra la oscuridad y armar a otros con el conocimiento para evitarla. En el invierno de 1970, la familia Perrón creyó haber encontrado su pedazo idílico de vida rural americana. Roger y Carolyn Perrón, junto con sus 5 jóvenes hijas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy y April, se mudaron a una extensa casa de campo de 14 habitaciones en Harrisville, Rhode Island. Conocida localmente como la vieja finca Arnold, la casa era una propiedad histórica. Su madera desgastada y su encanto colonial prometían un santuario de paz para la creciente familia. Los días iniciales estuvieron llenos de la alegría del descubrimiento, explorando los vastos terrenos y estableciéndose en lo que esperaban fuera su hogar para siempre. La casa era una ganga, un hecho que parecía demasiado bueno para ser verdad, y pronto descubrirían la terrible razón por la cual. La tranquilidad no duró mucho. Casi de inmediato, la familia comenzó a notar sucesos sutiles e inquietantes. Los fenómenos iniciales eran lo suficientemente menores como para ser descartados como peculiaridades de una casa antigua. Las puertas se abrían y cerraban solas con un crujido. Extraños ruidos de arañazos emanaban del interior de las paredes, y los objetos se movían o desaparecían inexplicablemente, solo para reaparecer en diferentes lugares días después. Las niñas más jóvenes hablaban de ver espíritus, algunos de los cuales eran benignos. Uno era un niño espectral amable, que empujaba juguetonamente sus juguetes, mientras que otra era una mujer mayor que se inclinaba para darles un beso de buenas noches. Pero estos espíritus gentiles no estaban solos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la atmósfera en la casa se volvió más pesada y amenazante. Una presencia más oscura comenzó a hacerse notar, una que estaba lejos de ser benévola. La familia comenzó a experimentar fenómenos más agresivos y aterradores. Olores fétidos, como el de carne podrida, de repente impregnaban una habitación sin una fuente discernible. Las camas levitaban varias pulgadas del suelo mientras los niños dormían en ellas. Puntos fríos flotaban por los pasillos, helándolos hasta los huesos. Carolyn Perrón, la madre, parecía ser el objetivo principal de la creciente malevolencia de la entidad, sufriendo de misteriosos moretones y visiones atormentadoras. El sueño de un hogar tranquilo en el campo se estaba deteriorando rápidamente en una pesadilla viviente. La familia aprendió la sombría historia de su nuevo hogar de vecinos y registros históricos. La tierra había estado en la familia Arnold durante 8 generaciones, y su pasado estaba manchado de tragedia y muerte. Numerosos suicidios, ahogamientos y asesinatos habían ocurrido en la propiedad. El espíritu más infame que se creía que acechaba la casa era el de Bathsheba Sherman, una mujer que había vivido allí en el siglo XIX. La leyenda local sostenía que era una satanista practicante que había sacrificado a su hijo infante al diablo. Maldiciendo la tierra, se ahorcó de un árbol en la propiedad. Fue su espíritu malévolo, creyeron los Perrón, la fuente de su tormento. Para 1974, la familia Perrón estaba desesperada, atormentada por años de apariciones. Buscaron ayuda de Ed y Lorraine Warren después de una conferencia pública. Los Warrens llegaron a la granja de Harrisville, sintiendo de inmediato una presencia poderosa y malévola. Bathsheba, un espíritu obsesionado con Carolyn Perrón. Su investigación intensificó la actividad. Los objetos volaban, la familia fue atacada y la casa se convirtió en un campo de batalla.
Los Warrens intentaron una sesión de espiritismo para confrontar a la entidad, pero salió mal. Carolyn fue poseída violentamente, aterrorizando a la familia. Roger Perron, temiendo por su esposa, obligó a los Warrens a irse. Los Warrens concluyeron que el mal estaba demasiado arraigado para un simple exorcismo. La maldición de Bathsheba estaba ligada a la tierra misma. Arruinados económicamente y aterrorizados, los Perron finalmente huyeron de la casa en 1980. Dejaron atrás la fuente de su tormento, pero las cicatrices permanecieron, un tormento que ni siquiera los Warrens pudieron vencer. El caso de Harrisville se convertiría en uno de los fracasos más infames de los Warrens, un escalofriante recordatorio de que algunos males no pueden ser desterrados. Entre los artefactos encantados de los Warren, ninguno es más infame que Annabelle, una simple muñeca Raggedy Ann con una historia siniestra. En 1970, la estudiante de enfermería Donna recibió la muñeca como regalo. Pronto, ella y su compañera de cuarto, Angie, notaron que se movía por su apartamento. Los movimientos de la muñeca escalaron de cambios sutiles a aparecer en diferentes habitaciones, como si tuviera voluntad propia. Encontraron notas inquietantes, como de niños, en pergamino que no poseían, pidiendo ayuda. Apareció sangre en las manos y el pecho de la muñeca, profundizando su miedo. Una médium afirmó que la muñeca estaba habitada por el espíritu de una niña solitaria, Annabelle Higgins, buscando amor. Conmovidas por la compasión, Donna y Angie permitieron que el espíritu se quedara, una decisión que desataría el terror. Su compasión pronto resultaría catastrófica. Concederle permiso al espíritu desató una pesadilla. La entidad abandonó su apariencia inocente, volviéndose abiertamente hostil, especialmente hacia su amigo Lou, quien percibió su maldad. Lou sufrió pesadillas aterradoras y fue atacado físicamente, arañado por una fuerza invisible. Al darse cuenta del peligro, el grupo contactó a los Warren, quienes rápidamente determinaron que no había ningún fantasma de niño, solo una entidad demoníaca usando la muñeca como un conducto. Los Warren realizaron un exorcismo y se llevaron a Annabelle, pero incluso el viaje a casa estuvo plagado de accidentes casi fatales. Ed roció la muñeca con agua bendita para someterla. Luego la encerró en una vitrina bendita en su museo de lo oculto. Un letrero advierte: prohibido abrir, bajo cualquier circunstancia. Annabelle permanece sellada, un silencioso recipiente de malevolencia. La leyenda de la muñeca perdura, un escalofriante recordatorio de los peligros de la compasión equivocada. En 1977, la familia Hodgson, en Enfield, al norte de Londres, se convirtió en el centro de uno de los embrujos más notorios de la historia. Comenzó con camas que se sacudían y muebles que se movían solos, escalando a un asedio de un año de violenta actividad poltergeist. El foco era Janet, de 11 años, a través de quien una voz profunda y masculina afirmó ser Bill Wilkins, un antiguo residente que murió en la casa. La voz, grabada en cinta, describió su muerte con detalles escalofriantes. Investigadores de la Sociedad para la Investigación Psíquica documentaron objetos voladores, niños levitando y fuegos espontáneos. El caso atrajo la atención de los medios y dividió opiniones. ¿Era un embrujo genuino o un engaño elaborado? Más de 30 testigos, incluyendo policías y periodistas, reportaron fenómenos inexplicables. Fotografías mostraban a Janet aparentemente levitando, y horas de audio capturaron la perturbadora voz. El poltergeist de Enfield se convirtió en una sensación global, difuminando la línea entre la realidad y el miedo. Su legado perdura como uno de los embrujos más debatidos jamás registrados. Mientras el caso Enfield explotaba en los medios, Ed y Lorraine Warren llegaron para investigar. Lorraine sintió una presencia demoníaca manipulando los eventos,
mucho más allá del espíritu de Bill Wilkins. Los Warren creyeron que el objetivo de la entidad era poseer a Janet, cambiando la narrativa de Poltergeist a guerra demoníaca. Los investigadores británicos se centraron en el Poltergeist, mientras que los Warren vieron señales de verdadero mal. La controversia se desató. Los escépticos acusaron a los niños de fingir algunos eventos, y Janet admitió haber hecho pequeñas travesuras. Sin embargo, muchos testigos mantuvieron sus testimonios, y los expertos no pudieron explicar el fenómeno de las voces. Los Warren siguieron convencidos de la autenticidad de la posesión. El caso Enfield sigue siendo un misterio polarizante, atrapado entre el escepticismo y la escalofriante posibilidad de lo desconocido. El universo cinematográfico de El Conjuro ha expuesto al público algunos de los casos más desgarradores de los Warren, desde el asedio en la Granja Perrón hasta el poltergeist de Enfield. Sin embargo, estas narraciones sensacionalistas representan, sinceramente, solo la punta de un iceberg colosal. A lo largo de sus 5 décadas de carrera, Ed y Lorraine Warren investigaron más de 10.000 casos, creando un vasto y escalofriante archivo de encuentros humanos con lo sobrenatural. La gran mayoría de estos archivos nunca se han hecho públicos, permaneciendo encerrados lejos del mundo. Esta colección de registros ocultos constituye la verdadera y aterradora profundidad de su trabajo, una bóveda de sombras que contiene historias consideradas demasiado perturbadoras, demasiado complejas o demasiado peligrosas espiritualmente para el consumo público. Estas no son historias de ruidos por la noche o apariciones fugaces. Se rumorea que los archivos ocultos contienen documentación de fenómenos mucho más extremos. Hay relatos de exorcismos prohibidos no autorizados por la Iglesia, que se realizaron como último recurso cuando los canales oficiales fallaron o se movieron demasiado lento, a veces con consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Los archivos supuestamente detallan encuentros con entidades antiguas, no humanas, que desafían la comprensión común de fantasmas o demonios, seres cuyos orígenes e intenciones siguen siendo un misterio aterrador. Estos casos no eran simples infestaciones, eran complejas batallas espirituales libradas en la oscuridad aislada de lugares olvidados. Entre los contenidos más susurrados de estos dosieres secretos se encuentran las investigaciones sobre cultos organizados y rituales satánicos. Si bien las películas abordan lo oculto, los expedientes de casos reales supuestamente profundizan en la sombría realidad de los pactos oscuros hechos en granjas rurales e iglesias profanadas. Los Warren fueron llamados a investigar comunidades paralizadas por el miedo donde el ganado era mutilado y símbolos blasfemos aparecían en tierra sagrada. Documentaron las secuelas psicológicas y espirituales en individuos que habían escapado de estos grupos, personas que quedaron atormentadas no por un solo fantasma, sino por una legión de fuerzas oscuras que habían invitado voluntariamente a sus vidas. Estos casos no publicitados a menudo carecían de las narrativas claras que hacen una película convincente. Eran desordenados, ambiguos y frecuentemente terminaban sin una resolución triunfante. En algunos casos, los Warren solo pudieron aconsejar a las familias que se mudaran abandonando sus hogares a la oscuridad que los había reclamado. En otros, la fuerza malevolente estaba tan profundamente unida a una persona que la contención, en lugar de la limpieza, era la única opción viable. Estos archivos pintan un cuadro mucho más sombrío de la investigación paranormal, uno donde la victoria no siempre es posible, y la lucha contra el mal es una guerra de desgaste implacable, no una batalla única y decisiva. Las razones para mantener clasificados estos miles de archivos son multifacéticas, involucrando una compleja red de privacidad personal, secreto institucional y precaución espiritual. Muchos de los casos involucraban a familias que deseaban permanecer en el anonimato, sus historias de tormento y terror, un trauma privado que no deseaban compartir con el mundo. Los Warren
A pesar de su perfil público, protegían ferozmente a las personas a las que ayudaban, honrando sus solicitudes de privacidad por encima de cualquier notoriedad pública. Liberar estos archivos significaría reabrir heridas profundas y exponer a individuos vulnerables al escrutinio y la incredulidad de un mundo no preparado para aceptar su realidad. Además, un número significativo de estos casos ocultos involucraban directamente a la Iglesia Católica. Los Warren a menudo actuaban como los primeros respondedores no oficiales para el clero, investigando posibles actividades demoníacas antes de que la Iglesia comprometiera formalmente a sus propios exorcistas. Estas colaboraciones a menudo eran delicadas y no estaban documentadas a través de canales oficiales. Se dice que los archivos contienen registros de sacerdotes que fueron blanco de entidades demoníacas, de reliquias malditas escondidas dentro de las bóvedas de la iglesia, y de exorcismos donde la participación de la iglesia debía mantenerse estrictamente confidencial. La liberación de dicha información podría causar una crisis de fe y desafiar la imagen cuidadosamente gestionada de autoridad espiritual de la institución. Más allá de la privacidad y las políticas institucionales, los Warren tenían la profunda creencia de que cierto conocimiento es intrínsecamente peligroso. Estaban convencidos de que la información detallada sobre ciertos rituales, los nombres de entidades demoníacas específicas o los métodos utilizados para invocarlas podrían actuar como un plano para los imprudentes o los malévolos. Liberar estos archivos indiscriminadamente sería, en su opinión, armar al público con armas que no podrían comprender, desatando potencialmente el mismo mal que habían pasado sus vidas tratando de contener. Los archivos fueron sellados no solo para proteger el pasado, sino para salvaguardar el futuro de una oscuridad que siempre está escuchando, siempre esperando una nueva invitación. Hoy, estos archivos ocultos están protegidos por la familia de los Warren y sus sucesores, quienes continúan honrando los deseos de Ed y Lorraine. ¿Qué secretos yacen latentes dentro de esas innumerables carpetas? Quizás contengan pruebas definitivas de lo paranormal, o quizás contengan relatos de fenómenos tan profundamente aterradores que destrozarían nuestra comprensión del mundo. El misterio de los archivos ocultos añade otra capa al enigmático legado de los Warren. Nos deja preguntándonos qué verdaderos horrores enfrentaron, qué secretos se llevaron a sus tumbas y qué oscuridad todavía espera, atada en silencio, dentro de las páginas de sus informes más confidenciales. La historia de Ed y Lorraine Warren es un laberinto de encuentros escalofriantes, fe profunda y una duda persistente y molesta. A medida que regresamos de los rincones sombríos de sus casos más famosos y secretos, nos queda una única pregunta definitoria que flota en el aire como una niebla fantasmal. ¿Fueron héroes genuinos en una guerra sagrada contra la oscuridad? ¿O fueron maestros narradores que construyeron un imperio sobre la base del miedo humano? La respuesta, al igual que los fenómenos paranormales que investigaron, se niega a establecerse en una verdad simple y cómoda. Su legado no es un veredicto directo, sino un complejo tapiz tejido con hilos de creencia inquebrantable y escepticismo arraigado, dejando a cada uno de nosotros que saque sus propias conclusiones. Para innumerables familias, desde los Perron en su granja asediada hasta los Hodgson en su caótica casa de protección oficial, los Warren fueron faros de esperanza en su hora más oscura. Fueron los únicos dispuestos a adentrarse en la pesadilla, a escuchar sin juzgar y a enfrentar las fuerzas invisibles que habían destrozado sus vidas. Para estas personas, Ed y Lorraine no eran solo investigadores, eran salvadores que validaban sus aterradoras experiencias y luchaban en su nombre cuando nadie más lo hacía. A sus ojos, la fe inquebrantable y el enfoque metódico de los Warren no solo brindaron consuelo, sino también un escudo tangible contra una malevolencia que desafiaba toda explicación racional, convirtiéndolos en héroes indiscutibles. Por el contrario, la sombra de la duda ha seguido a los Warren desde el inicio de su carrera. Críticos y escépticos
Han señalado constantemente la falta de pruebas científicas verificables que respalden sus extraordinarias afirmaciones. Argumentan que los Warren eran maestros de la sugestión y la teatralidad, expertos en encontrar explicaciones sobrenaturales para eventos que podrían atribuirse al estrés psicológico, factores ambientales o engaños descarados. Las acusaciones de embellecer historias para sus conferencias y libros, combinadas con las confesiones de engaño en casos de alto perfil como Enfield, proporcionan munición para aquellos que ven todo el trabajo de su vida como un fraude meticulosamente elaborado y altamente rentable, que se aprovechó de los vulnerables y los crédulos. En última instancia, el legado de los Warren puede tratarse menos de proporcionar pruebas definitivas de lo paranormal y más de lo que representan en nuestra psique colectiva. Encarnan la eterna lucha humana entre lo conocido y lo incognoscible, lo racional y lo espiritual. Ya sea que los veas como santos o charlatanes, sus historias nos han obligado a enfrentar la posibilidad de que no estamos solos, de que de hecho hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que se sueñan en nuestra filosofía. Ed y Lorraine Warren sostuvieron un espejo a la oscuridad y en su reflejo vemos no solo el espectro de demonios y fantasmas, sino también el poder duradero de nuestros miedos más profundos y nuestra fe más resistente. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que se viene. Gracias por mirar.